hemos tenido básicamente con las reformas cardenistas en los 30 fue un Estado cuya fuerza estaba basada fundamentalmente en un pacto muy amplio con las fuerzas sociales que entonces eran fundamentales, y es un Estado cuya fuerza está en esa legitimidad, es decir, en ese pacto histórico. El pacto les da hasta 70, digamos, yo digo 68 es el punto de ruptura. Y entonces llegas al momento culminante, me parece que 88 es el punto culminante porque es la convergencia de dos lógicas de movimientos y de dos discursos que convergen. El discurso de aquellos que están planteando básicamente la necesidad de que haya un sufragio efectivo, que los votos cuenten y se cuenten, y entonces es una movilización ciudadana, en parte, buena parte encabezada por Acción Nacional en términos de partidos, pero por muchos ciudadanos en varias regiones del país. Y la lógica social de los movimientos que impugnaban a las corporaciones, el pacto corporativo, pero que su eje era la justicia social. Y esos dos movimientos que tienen su propia dinámica y que se desarrollan en estos, digamos, casi 20 años de 70 a 88, convergen en 88, a partir de una crisis de las élites políticas. Y eso coincide además con una tercera transición. Tienes una transición política, tienes una transición ideológica, que es toda la caída del muro de Berlín y lo que trae consigo, y luego tienes una transición en modelos de desarrollo económico, que es también el cambio de una economía cerrada, basada en sustitución de importaciones, a una economía abierta que se sustenta ideológicamente en la idea de que los mercados pueden decidir mejor que el Estado. Entonces, la verdadera discusión no es vinculadas esas tres transiciones. El problema al final de cuentas es que sobrecargas a la democracia de su valor, de su peso, de lo que puede responder, en un momento que además estás teniendo una crisis muy fuerte de las conquistas sociales que eran diversas según el país en América Latina que estuviera dando, con un proceso de mayor reclamo de la ciudadanía, no solo en el terreno estrictamente político, sino también social, y todo eso sin un referente ideológico claro. Y entonces se van construyendo distintas opciones. Y en México el problema me parece fundamental, que es que para mí es una transición incompleta porque el principio, la idea que subyacía en todo esto era que cambiando las reglas electorales se crearía un sistema de partidos competitivos, y ese sistema de partidos competitivos iba a inundar virtuosamente a todos los demás aparatos, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al federalismo, etcétera, etcétera. Me parece que era nuevamente creer ahí no en la mano invisible de los mercados, pero en la mano invisible de la democracia electoral. Y creo que tampoco. O sea, si no hay una reforma del Estado y cambias las reglas del Estado autoritario, pues puedes tener un proceso democrático electoral como lo hemos tenido, y al mismo tiempo puedes tener las insatisfacciones y los problemas que hoy estamos viviendo. Entonces tienes que hacer reconstrucción en ambos lados. El Pacto por México creo que es una solución extrema, es un arreglo institucional hasta cierto punto informal, sui generis, como son muchas veces este tipo de arreglos. No depende solo de los partidos que están agrupados en el pacto, sino depende de resolver, a mí me parece, dos problemas centrales. Uno, cómo insertas el pacto en las instituciones y muy particularmente en el Poder Legislativo, para que no aparezca como una estructura paralela. Y dos, cómo insertas el pacto en su relación con una sociedad que está bastante desarticulada y fragmentada, pero que a pesar de ello se mueve y se mueve mucho. No hay reconstrucción posible ni de las instituciones ni en el terreno de la sociedad sin atender el tema de la desigualdad, que es el gran problema. No es desigualdad solo económica, como han muchos estudios del PNUD, de CEPAL y de otros organismos, Banco Mundial lo han puesto
digamos, en la discusión, es una desigualdad que se expresa en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social. Entonces, tiene que haber realmente una acción deliberada del Estado por reconstruir la política social. Y es esa reconstrucción de la política social la que permite, creo yo, reconstruir instituciones y reconstruir la misma capacidad orgánica de las fuerzas sociales. Las corporaciones ya no le funcionan a nadie, no le funciona al gobierno priista. Es decir, hay que ver qué función ha tenido el CENTE en todo este proceso de movilización magisterial o qué función ha tenido el sindicato petrolero para darse cuenta que son absolutamente disfuncionales las estructuras corporativas de las propias necesidades de un gobierno de marca priista, pero que está enfrentado a una situación donde, digamos, el eje del asunto es pluralismo, con fragmentación social y con enorme debilidad regulatoria del Estado. Se necesita gradualismo, se necesita deliberación pública, no puedes hacer reformas que se atropellen a unas a otras. Necesitas que la gente entienda, discuta y puedas rectificar las actitudes, las posiciones o las políticas que estás llevando a cabo. Tienes que reconocer que hay una tensión y la tienes que resolver orgánicamente entre la reafirmación de la individualidad y de los derechos que cada individuo siente que tiene y que en México ha calado mucho en todos los ámbitos. Tú estás defendiendo los derechos humanos, estás defendiendo en principio, no solo, pero en principio tus propios derechos. Entonces ahí hay una tensión entre eso y el momento colectivo. Hay que ver cómo están respondiendo a la reforma hacendaria. Están reformando a una reforma que es que me parece que va en buena dirección, pero que es modesta. Pues tienes una respuesta casi histérica de los portavoces del sector empresarial. Entonces sí hay un problema de comprensión, siempre ha habido un problema de comprensión de las élites económicas mexicanas entre cuáles son sus intereses de corto plazo y cuáles son los intereses de largo plazo. Y como no han podido nunca resolver esa tensión, es por lo cual la fuerza, digamos, de reestructuración capitalista ha sido siempre el Estado, en México y en muchos otros países, pero en México definitivamente.